Luego de haber visto el relato de Ollantay, vamos a mencionar las características de la literatura prehispánica. Tengamos en cuenta que las culturas prehispánicas son todas aquellas que existieron antes de la llegada de los españoles. Esto comprendería desde los primeros hombres y las primeras civilizaciones, como Caral, hasta la época incaica. Sin embargo, como no dejaron un registro escrito, todo esto se perdió para siempre. Y lo poco que tenemos, lo poco que se ha podido analizar, ha sido desde la época incaica, ya que los españoles pudieron estar en contacto con ellos y pudieron registrar lo que veían y lo que escuchaban. Entonces, vamos a mencionar cada una de estas características. Tenemos en primer lugar a la oralidad. Las culturas antiguas podían registrar algunas de sus historias a través de gráficos, a través de tejidos. Sin embargo, la predilección se centraba en contar la historia de persona a persona, en este caso, de hablante a oyente, y utilizaban todos los recursos necesarios para que la historia parezca viva. Por ejemplo, será común recurrir a la onomatopeya y podremos encontrar en algunos relatos algunos sucesos como y de repente un rayo estalló, ¡brum!, y las piedras rodaron, pom pom pom, etc. Estos sonidos onomatopéicos ayudaban a que los oyentes imaginaran la historia como si estuviera ocurriendo delante de sus ojos. La segunda característica hace referencia al anonimato. Si bien es cierto, se perdió en el tiempo quién pudo haber creado las primeras historias, ya cuando pasaron las generaciones, fue algo por lo que se optó. Al ponerle un autor a un cuento, este cuento hubiera dejado de pertenecer a toda la comunidad. Por lo tanto, se decidió que las historias no debían tener dueño. Así, todos podían ser propietarios de la misma. La tercera característica es la cosmogónica. Cuando hablamos de cosmogonía, tenemos que interpretar el significado de la palabra. Cosmos es universo y gónica viene de gnosis, conocimiento o percepción. Entonces, en sus relatos podemos ver la percepción que ellos tenían de su mundo. Ellos, por ejemplo, cuando sembraban, sentían la necesidad de agradecer a la tierra por lo que les daba y entregaban algún pago o sacrificio. Esto asombraba a los españoles cuando llegaron a conquistarnos porque ellos no veían al mundo de esa manera. El hombre andino, el hombre prehispánico, se relacionaba con todo lo que estaba alrededor y tenía, como dijimos, su propia visión de las cosas. Si se mataban animales, eran por necesidad de alimento o abrigo y no como un deporte. La cuarta característica hace alusión a lo ritual. Cuando hablamos de ritual, no nos referimos a hechizos o actos de magia. Ritual significa, a través de un rito, de una ceremonia, retroceder al pasado glorioso de un pueblo. Y una vez que se retrocede a él, traerlo al presente para que sirva de inspiración. ¿Y cómo se hacía eso? Por ejemplo, a través de las danzas. Las danzas reflejaban lo que había ocurrido en un tiempo anterior y mejor al que ellos vivían. La literatura era ritual porque recordaban lo más importante de cada pueblo. Por ejemplo, en la actualidad todavía se desarrolla en el Cusco el Inti Raymi, y el Inti Raymi es un ritual que hace recordar la victoria de los incas sobre el pueblo chanca, y hasta ahora se representan con danzas estas luchas entre dos reinos, donde obviamente los incas salieron victoriosos. La quinta característica recurre a lo generacional. Las historias se contaban de padres a hijos o de los ancestros a los jóvenes o a las nuevas generaciones, con la idea de permanecer ellos en el tiempo a través de sus historias. La sexta característica es la panteísta. Para el hombre andino y prehispánico, todo lo que estaba a su alrededor estaba vivo.
y todo era considerado como algo que tenía mucha relación con el todo. Las piedras, los cerros, los árboles, los animales tenían una razón de estar y procuraban la convivencia armónica. Recuerden que cuando los hombres andinos sembraban, antes hacían un ritual y luego hacían un nuevo ritual para agradecer las ofrendas de la madre tierra. Entonces, panteísmo, naturaleza viva. Nuestra séptima característica es la totémica. El hombre andino sentía que tenía un origen mágico, que todos teníamos antecesores justamente esparcidos entre los elementos de la naturaleza. Habían quienes se sentían descendientes de las rocas, otros de algunos animales, otros de ríos, lagos, etc. Cuando llegan los españoles a nuestros reinos y nos conquistan, las culturas, o en este caso los hombres de estas culturas, intentan camuflar su tótem, porque antes tenían un centro de oratorio familiar, este tótem, intentan camuflarlo a través de sus apellidos. Y entonces vamos a encontrar apellidos como Roca, apellidos como Guamán, apellidos como Quispe, entre otros, que esconden detrás a los tótems de origen, la piedra, el cóndor, el puma, etc. Y por último, tenemos a la característica agrarista. El hombre prehispánico sabía la importancia del trabajo en la tierra, sabía que la tierra le daba su alimento. Entonces, todos, desde el inca hasta el más humilde plebeyo, debía tener contacto con ella, debía saber trabajarla y respetarla. Además, ellos sabían que proveníamos de ella, que de ella provenían nuestros alimentos y al morir regresábamos a ella. Bueno, aquí se nos escaparon dos características más. Por ejemplo, la colectivista, que señala que todo era compartido, y también la pedagógica. La literatura prehispánica no tuvo el objetivo de entretener, sino de educar, de cultivar a su gente.